Muy buenas noches, mis queridos hermanos, amigos. Es miércoles de sabiduría. Estamos en el libro de Proverbios, meditando, reflexionando, estudiando lo que los sabios de Israel y el rey Salomón compilaron, escribieron para beneficio en primer lugar, del pueblo hebreo, porque el pueblo hebreo es el que nos lega, nos transmite este libro tan valioso para la vida de las personas, porque describe y presenta las diferentes facetas en las que un ser humano puede caer en esta vida. Y entonces es miércoles de sabiduría, hoy miércoles 17 de septiembre del año 2024. Estamos en la ciudad de Oaxaca compartiendo esta enseñanza. Y todos son bienvenidos a esta reunión, bienvenidos a esta transmisión que se hace con el fin de aprender lo que la Biblia, lo que la Escritura nos enseña y que puede ser muy, muy valioso. No puede ser, es muy valioso y es muy importante para la vida de todos. Bienvenidos todos entonces, hoy miércoles de sabiduría, miércoles 17 de septiembre del año 2025. Miércoles de sabiduría en el que estudiamos el libro de Proverbios. Y estamos en nuestra serie Instrucciones para tiempos sin razón. Estamos en una etapa, en una época en que el ser humano es, irónicamente o paradójicamente, en la etapa de mayor desarrollo tecnológico. Tal vez veremos más o verán más otras generaciones, pero esta generación, la generación a la que pertenezco, venimos del quinqué y pasamos hoy a focos inteligentes. Imagínense, que puede usted estar no necesariamente en su casa para encender o para prender su foco. Lo pueden encender desde otro país, desde otro lugar. Y venimos de esa etapa, de la etapa del quinqué a la etapa en el caso mío, pues es mucho decir que vengo de la etapa del quinqué, vengo de la etapa del ocote, en que se prendía el ocote y eso iluminaba la casa allá en el pueblo. Y ahora hay focos inteligentes que usted puede encender desde la comodidad de la distancia, sin importar dónde está usted. Pero paradójicamente, el ser humano parece perder cada día más el sentido común, parece perder cada día más, extraviar la cordura, extraviar lo lógico y perder lo obvio. Y digo eso porque a lo largo de la semana pasada, pues encontramos este lamentable, condenable, deplorable asesinato de Charlie Kirk, que fue victimado en el campus de la Universidad del Valle de Utah, mientras daba una plática, sostenía un diálogo con los estudiantes de esta universidad en el estado de Utah, y lo mataron. Detuvieron ya a Tyler Robinson, es el autor material hasta ahorita. Apunta todo eso a que sea Tyler Robinson, el autor de este homicidio. Y mucha gente salió increíblemente a celebrar, a festejar y a regodearse con la muerte de Charlie Kirk. Qué tristeza, ¿hasta dónde puede llegar el ser humano? ¿Hasta dónde se puede degradar? ¿Quién puede estar contento con la muerte de una persona? Y más como la persona ha fallecido o ha muerto de esta manera tan violenta, ridículo, absurdo. Pero ese es el tiempo que nos ha tocado vivir. Nos ha tocado vivir un tiempo en el que las personas han perdido el sentido común y parecen condenadas o parecen empeñadas en demostrarnos un día sí y el otro también, de que los seres humanos alcanzamos un inmenso, prolongado, amplio desarrollo tecnológico, pero vamos perdiendo la razón y vamos perdiendo lo lógico y la cordura que debemos de tener. Instrucciones para tiempos sin razón. Y hoy vamos a meditar en el proverbio que está en Proverbios 29:17,
y vamos a leer este proverbio que nos va a servir de referente, que nos va a servir de base para nuestro estudio de esta noche. Proverbios 29:17, lo leemos todos juntos, dice así, está en la pantalla, usted nos puede acompañar en la pantalla, dice así: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Lo vuelvo a leer. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Voy a leerlo y oramos. Proverbios 29:17, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias en esta noche por tu palabra. Gracias que a través de ella tú nos hablas, nos enseñas, nos instruyes, y a través de ella, Señor, nosotros podemos esperar siempre en tus promesas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, si ustedes leen con sencillez o con atención este versículo, van a descubrir que Salomón nos va a hablar, de nuevo, hace 15 días lo hizo, nos va a hablar de la relación padre e hijos. Y nos va a hablar del tema de la corrección, de la educación, de la formación, del entrenamiento que se debe o que debe hacerse con los hijos. Pero en este versículo en particular nos da dos beneficios, dos consecuencias, dos resultados de la persona que se echa al hombro la responsabilidad de corregir, educar, formar, instruir a su hijo. Esas dos son, dice, te dará descanso. Ahorita vamos a ver qué importante, qué es lo que Salomón nos dice o qué significa que nos dará descanso. La paternidad es trabajo. La paternidad es trabajo. Eso significa nosotros, a veces, y algunos más que otros, pero nosotros trabajamos para nuestros hijos. Nuestros hijos, pues dependen de nosotros, por lo menos en México nos dicen que deben depender hasta que tengan la mayoría de edad, o sea, 18 años, ¿no? Estoy hablando de hogares donde el papá y la mamá o los padres son responsables y nuestros hijos dependen de nosotros 18 años, trabajamos para ellos. Y ya después se supone, bueno, uno dice 18 años, pero hay hijos que se están, no sé, 20, 25, 30 años en su casa y salen ya muy grandes de la casa, ¿verdad? Pero son 18 años hasta la mayoría de edad. Dice entonces que esa etapa, una vez que eso termine, entonces dice, si corriges a tu hijo, ¿qué vas a tener? Vas a tener descanso. Y vamos a ver ahorita qué importante es esta palabra en el hebreo, porque vamos a entender qué significa descansar. No solamente porque dejamos de trabajar, dejamos de hacer muchas cosas, pero los hijos siempre van a resultar que tenemos que ver por ellos. Y luego la segunda condición o la segunda consecuencia es que nos va a dar alegría a nuestra alma. ¿Eso qué significa? Eso significa que hay hijos que definitivamente no alegran a los padres. Y hay hijos que lo único que provocan o lo único que logran es traer tristeza a la vida de sus padres. Bien, ahí está nuestro proverbio. Nuestro proverbio está claro. Corrige a tu hijo y van a pasar dos cosas. Primero, te dará descanso. ¿Quién es el que te va a dar descanso? El hijo. Porque, bueno, los que tenemos hijos sabemos lo difícil que es cuando están recién nacidos. Porque te tienes que parar a dar de comer en la madrugada a veces, ¿no? Cuando se enferman tienes que estar ahí. Y entonces dice el proverbio que si tú lo corriges, te va a dar descanso. Ahora, veámoslo en sentido contrario. Si no lo corriges, ¿qué va a pasar? No vas a tener descanso. Y en sentido contrario, si no lo corriges también, no vas a tener alegría, sino vas a tener tristeza. Bien, ahí puse a una familia, cuando son niños estamos contentos con ellos y se espera que al final de la vida pues tengamos esa misma actitud, esa misma emoción de estar con ellos, ¿no? Bien, el título de esta noche, nuestra serie va a versar con el título La instrucción de educar a nuestros hijos. Así se llama y son los dos puntos que ya les anuncié al momento de observar nuestro texto. Punto A, para que tengamos descanso. Y punto B, para vivir con alegría. Es decir, estos dos son los dos puntos que vamos a tener en esta noche. Y la instrucción de educar a nuestro hijo. Pareciera ser que pues estamos en una redundancia o en algo, en una obviedad.
Hay una frase en el latín que se dice o que se conoce como una verdad de perogrullo. El perogrullo era un personaje que decía obviedades. Por ejemplo, ¿qué obviedad? El cielo es azul. Otra obviedad, está lloviendo de arriba para abajo. Pues no sé si llueva de abajo para arriba, ¿verdad? Pero esas son obviedades. Y entonces se le conoció a este personaje como perogrullo. Y su nombre se hizo común para cuando alguien decía una obviedad. Y cuando decimos que hay una instrucción de educar a nuestros hijos, pareciera ser una de esas cosas, porque uno dice, bueno, ¿y qué no los forman? Y vamos a descubrir a lo largo de este estudio que los padres a veces fallan sobremanera en educar a sus hijos. ¿Y dónde uno ve eso? ¿Dónde uno conoce eso? ¿Dónde uno experimenta eso? Cuando a tu hijo lo educas y lo mandas a la escuela y descubres que en la escuela hay muchísimos niños, que hay maestros que conozco con los que me llevo que me dicen, es que ya no sabemos qué hacer. Ya no sabemos, llamamos al papá y el papá a veces dice, es que ni yo sé qué hacer. Entonces estamos en una situación complicada. Por eso cuando digo educar a nuestros hijos, pues pareciera ser una obviedad, pero no. Las personas deben saber que a los hijos se les educa o se les debe educar, pero a veces la gente no lo hace. Entonces, la instrucción de educar a nuestros hijos, punto A, para que tengamos descanso y para vivir con alegría, punto B. Vamos a comenzar con nuestra introducción. La educación de los hijos es un tema fundamental para la cultura hebrea. Cuando nosotros, fíjense que es bien interesante la educación de los hijos. Hay un libro que se llama El galano arte de leer, donde hay un escrito que encontraron, o más bien, más que encontraron, los primeros españoles que llegaron a México trataron de, pues recuperaron un poco cómo era la educación de los aztecas o cómo era la educación de los pueblos indígenas. Y los pueblos indígenas eran muy estrictos, eran muy estrictos y sancionaban a las personas, y la familia era un núcleo muy importante y le entregaban a la familia la labor, la responsabilidad y la obligación de cuidar a los niños. Y ya había lugares a donde entrenaban y a donde les enseñaban otras cosas, pero esencialmente la función recaía sobre las familias. Y en la cultura hebrea, la educación es un tema fundamental, es un tema importante. Por eso tenemos el libro de Proverbios, por eso tenemos el libro de Eclesiastés. De hecho, en la cultura hebrea no hay analfabetismo. ¿Por qué no hay analfabetismo? Porque desde niños se les enseña la escritura. Y entonces se les enseñan las 22 letras del alfabeto hebreo. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Bau y así hasta Tau, que es la última letra de las 22 que tiene el alfabeto hebreo. Y desde niños se les enseña. Los proverbios, hermanos, vuelven una y otra vez a esta verdad. ¿Qué verdad? Que la educación, la corrección es importante. Porque los sabios de Israel saben perfectamente que los vástagos o los hijos en un hogar deben ser formados de todas las maneras posibles, porque descuidar su formación es un suicidio colectivo. Porque el problema no radica en que tú digas, bueno, no voy a educar a mi hijo, no lo voy a disciplinar, no lo voy a corregir, y tú solamente seas el que pague las consecuencias de no hacer eso. No, aquí hay un problema que repercute afuera de la casa. Es decir, ese muchacho, esa muchacha va a salir fuera de casa y entonces ahí va a ser, o puede ser, un verdadero desastre. Salomón insiste en este punto no solo por su experiencia personal, ya vimos la semana pasada que él fue hijo y que tuvo hermanos y que tuvo medios hermanos, y se dio cuenta que muchos de sus medios hermanos no los educaron. Por ejemplo, ahí la Biblia es clara, categórica, en el libro de los Reyes, en el segundo libro de los Reyes, en el segundo libro de los Reyes, cuando Adonías quiere hacerse del reino en lugar de el rey David, cuando todavía está, o cuando David está ya viejo, agonizando, Adonías se autoproclama rey, y ahí dice con toda claridad que de Adonías, David nunca le llamó la atención. Así lo dice, con todas sus letras, nunca le llamó la atención. ¿Las consecuencias cuáles fueron? Estando viejo, el problema que le generó. Ahora, Salomón
de manera personal sabía lo que implicaba no educar a los hijos. Y él vio cómo pagaron con creces ese error, porque los hijos sin exhortación o llamados de atención se vuelven voluntariosos. Es decir, un hijo al que no se le llama la atención, un hijo al que no se le corrige, piensa que todo lo que hace está bien. Y hay el papá y la mamá son los encargados de enseñarle a los hijos los límites. Un niño sin límites, una niña sin límites, lo que va a producir, va a hacer grandes problemas a la gente, porque lo que le enseñamos a los hijos en casa, lo que le enseñamos a los hijos en el hogar, es que hay límites y es que hay que respetar a las personas. Entonces, cuando a un hijo no se le enseña eso, se vuelve voluntarioso y entonces para él no es importante respetar a nadie. No puede decir buenos días, no puede decir gracias, no puede decir con permiso, y es la clase de gente que entra a un lugar y como si entrara, perdonen la expresión, como si entrara un animal, porque no saluda, no dice nada, y eso se lo debe a ¿quiénes? A los padres. Bien, es bien sabido que una persona que no conoce límites o restricciones, cuando es pequeño, durante su vida adulta tendrá grandes problemas con las personas que tienen autoridad, porque no dejarán que se les corrija o llame la atención cuando incurren en acciones negativas. Eso es un problema muy fuerte. Hay personas que les molesta que les llamen la atención. ¿Y por qué les molesta? Porque de niños no les llamaron la atención. Cuando a una persona de niño le enseñaron a respetar a la autoridad, a escuchar, pues eso hace y eso hace de adulto. Pero si de niño no se le enseñó, no se le hizo ver, no se le hizo notar, no se le hizo entender que tiene que respetar la autoridad, pues esa persona cuando crece no lo hace. Estaba yo viendo ahora pero no estaba lloviendo, estaba yo mirando que en Estados Unidos tienen un grave problema con los muchachos. Grave problema. Los problemas en Estados Unidos en México tenemos problemas, son delicados, son fuertes, con el bullying, o bueno, debería decir con la burla ahí entre los muchachos. En Estados Unidos hay un problema más grave. ¿Por qué es más grave? Porque hay bullying, pero ahí el bullying se resuelve de otra manera. Cuando se le hace demasiado bullying a un muchacho, regresa con una escopeta o con una pistola. La mayoría de los tiroteos en Estados Unidos han sido protagonizados por muchachos, por jóvenes, por niños, por adolescentes que en sus casas tenían armas. ¿Cuál? Y que sufrían bullying. ¿Y cuál es el problema? El problema es que no hubo límites. Es que no se le dijo, hijo, mira, esto se procesa así, o esto lo vas a hacer. No, sacaron las armas y acribillaron a sus compañeros. Bien, los padres son responsables de la educación de sus hijos, y como dije hace un momento, parece una obviedad, pero los padres, no hay nadie más. El papá que no educa a su hijo, que no corrige a su hijo, que no disciplina a su hijo, él es el único responsable. Nadie más lo va a hacer. Tenemos una gran equivocación. Hay papás que mandan a sus hijos a las mejores escuelas, aquí en Oaxaca, en México, en el mundo, y dicen, pues lo voy a mandar allá porque es buena escuela. Y cuando sale su hijo es un barbaján, es grosero, es majadero. Y la gente dice, pero si lo mandé a la mejor escuela. No se equivoque. El problema no es la escuela no va a resolver eso. El problema está en los papás son los responsables. La escuela, ¿qué hace? Tuve un maestro que decía, aprendan o no aprendan, me viene mi cheque igual. Mi talón de cheque viene igual. Si ustedes aprenden, porque en la adolescencia los salones se llenan de burlas, se llenan de desatención, de majaderías. Y el maestro nos dijo claramente, ustedes hagan lo que quieran. Me van a pagar lo mismo. Voy a ganar, por ejemplo, 3,000 pesos a la quincena y ustedes si aprenden, bien, y si no, también. Es decir, eso encontramos en la escuela. Entonces, ¿cómo quieres que a tu hijo lo formen en la escuela si hay personas ahí en la escuela que no les importa la educación de tu hijo? Si a ellos si a ti no te importa, pues menos a ellos. Entonces, cuando la gente ve a su hijo hecho un monstruo, porque no lo corrigió, porque no lo atendió, pues entonces dice, pues ¿cómo es posible que mi hijo esté así? Y yo siempre digo, véase en un espejo, usted es el creador de esta persona, usted es quien lo hizo, no la escuela, no los hermanos, no los tíos, no la familia. Bien, evidentemente cuando Salomón escribió este proverbio, no había escuelas. Cuando se estudia el tema de la pedagogía, cuando se llega al tema de la escuela no es, la escuela de hoy no es, pero nadita, perdonen la expresión nadita,
No es nada de lo que fue cuando se hizo la escuela. Cuando se ideó el concepto de hacer una escuela, no es lo de hoy. No es. Para nada. Porque una de las cosas que le enseñaban a los muchachos, imagínense, las materias de hace 100 años eran moral, ética, religión y matemáticas, filosofía, lógica. Pero llegó un punto en que dijeron, no, moral, ¿por qué moral? ¿Cómo los niños tienen que ser libres? ¿Ética? ¿Para qué la ética? Eso es algo viejo, eso es... Religión, no, aquí somos laicos. Y dejaron nada más, lo dejaron en la educación, la dejaron con matemáticas, álgebra, todas esas cosas, español, ciencias naturales, y vean cómo estamos. Lo último que supimos en el ciclo escolar, cada ciclo escolar nos encontramos con algo verdaderamente monstruoso en nuestras escuelas. Lo que vimos el año escolar 2024-2025, de todo lo que encontramos, de lo más así terriblemente terrorífico, es cuando una chica agarró a otra muchacha y desde el primer piso, segundo piso, la aventó. En una escuela aquí de México, en el Estado de México. Uno se pregunta, ¿dónde estamos? Porque ¿qué hicieron? Quitaron moral, quitaron ética, quitaron todas las que tenían que ver con humanismo. Ahora, cuando se hizo la escuela no es lo mismo. Ahora, cuando Salomón escribe este proverbio, no había escuelas. No había. Y entonces, ¿quién tenía la responsabilidad con sus hijos? Los papás. Los papás eran los responsables. Y siguen siendo los responsables. Nada más que ahora ya hay una salida o hay una justificación. Dice, pues es que quién sabe, mi hijo no es así. Ahí en la escuela le enseñaron. Pero tú qué sabes si tu hijo es el que echa a perder a los que están en la escuela. Tú dices, no, pues es que mi hijo ni es así. Yo siempre he dicho, porque hay papás que dicen, cuando los muchachos empiezan a tomar, los papás dicen, no, si mi hijo, él no es así, él no toma. Usted no lo ha visto. Los verbos en futuro te darán descanso y darán alegría a tu alma, nos muestran claramente que la formación de los hijos es una inversión y un trabajo que se hace con miras al futuro. Es decir, no dice tienes descanso y tienes alegría, sino dice te dará descanso y te dará alegría. ¿Eso qué quiere decir? Que el trabajo que se hace ahorita lo vamos a disfrutar o lo vamos a recoger o a cosechar cuando ya pase el tiempo. ¿Y cuándo va a pasar el tiempo? Pues cuando ya seamos grandes. No me gusta esta palabra, pero en México es muy común y no suena, no es ni grosería ni peyorativa, pero es cuando ya estemos viejos. Cuando tú ya estés viejo o cuando tú ya estés de edad avanzada, vas a entenderlo. Se trata de comprender que hay un tiempo para hacer la función formadora. Es decir, hay un tiempo. No es para siempre. Es decir, hay una época, hay una edad, hay un lapso de tiempo en que se hace esto. Ese lapso, una vez concluido, ya no hay regreso. Ya no hay regreso. Hay papás que a los 15 quieren corregir a los hijos. No, a los 15 ya no. No, a los 15 ya no. Hay papás que todavía, imagínense hay papás pero tan ilusos que piensan que a los 20, 25 se va a corregir a los hijos. No, ya no se va a hacer nada. Ya no se puede. Ya está formada la persona con sus buenos y con sus malos hábitos. Porque lo que corregimos nosotros como padres son los malos hábitos, ¿no? Por ejemplo, esta ilustración la he dado cuando doy consejería matrimonial. Conocí un chico que me pidieron darles consejería matrimonial, lo hice, y la chica se quejó, la esposa se quejó de que su esposo no se bañaba. Y entonces yo dije, no, bueno, pues uno de repente está haciendo un poquito de frío ya, ¿no? Pues uno dice, pues en este frío, pues me aguanto, no me baño. Entonces le pregunté, ¿y hasta cuántos días no te bañas? Pues dice, a veces 7 días, a veces 15.
Le digo, a ver, platícame, ¿cómo llegaste a eso? Porque eso no fue de la noche a la mañana, eso tuvo que tener... Sí, me dijo, mira, pues la verdad es que, lo confesó, mis papás siempre estaban trabajando y no me tenía, no, pues yo me quedaba, pues a veces me quedaba con mis amigos y un día hicimos un reto con un amigo de quién duraba más sin bañarse y dice, le gané 28 días sin bañar. ¿Dónde se fue? ¿Ustedes creen que vaya a haber un cambio a los 25? ¿A los 30? Ya no. Es un lapso nada más, es un tiempo nada más en que se pueden hacer esas cosas de formar a los hijos. Ya después vas a cosechar o sufrir lo que no hiciste. La palabra corregir procede de la raíz hebrea yazar, que es la misma que utilizó Salomón en el verso 15 con la expresión corrección. Esa la vimos en el verso 15 del mismo capítulo 29. Y su significado es amplio porque abarca desde castigar físicamente, así como con palabras, y también como amonestar, castigar, escarmentar, instruir, disciplinar, todas con la idea de corregir. Es decir, la palabra yazar es una palabra amplia en el hebreo, porque significa llamar la atención, pero también decirle, hijo, te has merecido una buena. Hija, lo siento, te toca, porque lo que hiciste no está bien. Y aquí llegamos a este punto, que es el punto más delicado de la educación en nuestros días, porque la educación en nuestros días, estoy hablando de la educación en hogar, en casa. Alguna teoría psicológica estableció que los padres ya no deberían de pegar a los hijos. Y entonces apareció una cosa malentendida y mal utilizada, que son los derechos humanos. Porque en los derechos humanos, un hijo puede ir a los derechos humanos y decir, me están violentando en mi casa. Y recuerdo esta historia que la leí en el periódico, hoy ya desaparecido, impresa en noticias, de un hijo que fue a denunciar a su mamá a derechos humanos en el Istmo de Tehuantepec. Y le dijo, y le mandaron una notificación a la mamá y le dijeron, preséntese porque su hijo le están violando sus derechos de niño. Entonces la mamá fue y la persona ahí de derechos humanos le dijo, es que fíjese que así, así, así. Entonces la mamá llegó con su caja de ropa y le dijo al señor que la mandó a llamar, edúquelo. Ahí está su ropa, ahí está todo lo que necesita. Y entonces, no, le dijo, pues es que, entonces le dijo, es que usted no sabe lo que es. Qué fácil es desde fuera. Qué fácil es desde fuera juzgar, criticar. Pero no se sabe, no saben lo que está pasando. La palabra corregir entonces significa disciplinar, sancionar, llamar la atención, exhortar y a veces, o muchas veces, significa disciplinar físicamente. Y ahí nos topamos con una cosa porque hay papás que dicen, no, está bien chiquita. No, está bien chiquito. No, se necesita darle. Ahora, eso tampoco significa que le va a dar usted hasta dejarlo ahí medio muerto. El libro de Proverbios dice, disciplina a tu hijo, pero no se apresure tu alma a destruirlo. No, tiene que ser con sabiduría. El autor del proverbio quiere que comprendamos la relevancia de educar a nuestros hijos en esta vida. Punto A, para que tengamos descanso, ¿no? Para que tengamos descanso. Esa es la razón principal, una de las razones por las que debemos de corregir a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque la paternidad es trabajo. Es trabajo. ¿Trabajo por qué? Porque implica, si tu hijo se enferma, no importa la hora que sea, lo llevas al hospital. Si tu hijo tiene una necesidad, por ejemplo, veo a los papás, y eso es algo que siempre me consterna, veo a los papás. Ahora ya no, porque ahora pues ya hay un montón de lugares donde venden libretas, colores, ¿no? Yo cuando veo eso le digo a mi esposa, pues ahora nos piden una libreta por materia. Español, matemáticas, dibujo, biología, física. Entonces, yo le digo a mi esposa, cuando estudié, era una libreta para todo. Y no creo que salí tan mal, ¿no? Pero nos piden, entonces,
¿Cuánto invertimos? Hace años dice el cálculo de cuánto le invertimos a un hijo por año, en escuela, en comida. ¿Cuánto le invertimos? Híjole, le invertimos, yo creo que sí le invertimos unos, ¿qué les gusta? Unos 10, 15 mensuales, con comida, vamos a hacerlo pagas la luz, le pagas el agua, le pagas el predial, le pagas, no se vayan a sentir ofendidos los que nos siguen en esta transmisión, van a decir, me está echando, ¿no? Los que están acá. Pero ¿cuánto se gasta en un hijo? Se gasta, pues les gusta. Vamos a ponerlo en mes así, fríamente, 10,000 pesos, fríamente. Puede ser más, no puede ser menos, pero 10,000 por mes. Son 10 meses. Son 12 meses. ¿Cuánto sería? 120,000 por 10 años. Por 20 años, 2,5 millones casi. Eso lo invierte. Y estamos poniendo nada más 10,000. Imagínense que le invierte más. Ya cuando llega a la universidad son gastos mayores, por así decirlo. Esa es tu inversión. Eso es lo que está hablando Proverbios. Dale, corrige a tu hijo para que te dé descanso. Quiere decir, para que ya no estés desembolsando. La educación de nuestros hijos tiene una peculiaridad. Los corrijamos o no los corrijamos, tendremos consecuencias. Es decir, aquí no hay la manera de decir, bueno, lo voy a corregir y ya, pues el que se entiende. Hay papás que dicen, no te corrijo, hijo, ahí la vida te va a corregir. No, la vida, en el caso de la corrección de los hijos, que no se hace, corrige al hijo y corrige al papá, parejo. Ahí la vida es idéntica. Es decir, no dice, no, es que nada más al hijo. No. El que no corrige a su hijo, sí, la vida va a corregir al hijo, pero también al papá. Ese es el problema. Esa es la gran dificultad. Porque uno dijera, no, pues yo ya terminé, dicen unos, ¿no? Ahora la vida lo va a corregir. No. La vida lo va a corregir a él y de paso a usted. Es decir, en este caso en particular, lo que hagamos o dejemos de hacer tendrá una repercusión para bien o para mal. Si lo hicimos, para bien. Pero si no lo hicimos, si no corregimos, las consecuencias serán para nuestro mal. Salomón dice que corregir a nuestros hijos nos dará descanso. Lo que quiere decir que si no los corregimos, no tendremos descanso o reposo. Viviremos en constante zozobra e intranquilidad al dejar pasar el tiempo y la oportunidad de hacerles ver a nuestros descendientes sus obligaciones y responsabilidades en esta vida. Miren, cuando corregimos a nuestros hijos, pues ya decimos, bueno, ya lo corregí, yo hice el esfuerzo y bueno. Pero cuando nos corregimos, lo que he visto a lo largo de todo el trabajo pastoral que he hecho, es que cuando nos corregimos, me ha tocado ver tristemente que cuando un chico, un joven, un adulto, no lo corrigieron, lo llaman, está en la fiscalía, cae preso, cae detenido o está en problemas legales, y ahí llega el papá 11, 12 de la noche, con canas, sus lentes, apenas tratando porque lo mandaron a llamar para que vieran lo que hizo su hijo. Es decir, no te va a dar descanso, no vas a tener descanso si no lo corriges. Y aquí viene lo interesante de esta palabra. La palabra descanso que usa Salomón proviene del vocablo nuach. Fíjense que cuando uno oye la palabra descanso, a veces la palabra descanso es Shabbat, que es descanso también. Pero en este caso no utiliza la palabra Shabbat, sino utiliza la palabra nuach, que se traduce como asentarse o reposar. Es un verbo que transmite una sensación de calma espiritual y física, y es la raíz del nombre Noé, así como del concepto de menujá, un descanso y una paz espiritual más profundos. Miren, para que entendamos qué es lo que significa, qué es lo que quiso decir Salomón cuando utilizó la palabra Noach. Miren, cuando Noé iba a nacer, su papá profetizó y dijo, cuando vio a su hijo, dijo, él nos dará descanso. Y ahí esa palabra descanso es la palabra Noach. La mayoría de los rabinos, cuando se acercan a este pasaje, establecen ¿qué fue lo que pasó con Noé? Antes de que Noé naciera,
la agricultura o sembrar en esa época se hacía con la mano. Los surcos se hacían con la mano. Entonces imagínense hacer un surco de 25 metros con la mano. ¿Cuánto se tardaban? Y luego volver a hacer, y nada más podían usar una mano, y solo tenían mucha fuerza, podían usar las dos manos, pero así lo hacían. Y entonces, cuando nace Noé y crece, lo que él hace es inventa el arado. Y entonces, ¿qué sucede? Pues se hace más rápido. Y entonces la gente ya no tiene que trabajar tanto. Si antes para arar un terreno de 20 por 20 se llevaban, es un ejemplo, yo les conozco mucho de eso, pero si de un 20 por 20 se tardaban 10 horas, con Noé se tardaron 6. Entonces, ¿qué tenían? Tenían descanso. Ahora, ¿qué es lo que significa entonces? ¿Qué es lo que significa cuando dice Salomón? Corrige a tu hijo para que tengas descanso. ¿Qué quiere decir? Lo que quiere decir en términos más sencillos es para que tengas tiempo para ti. Para ti. Porque cuando son chicos, cuando son jóvenes, cuando son niños, nuestro tiempo ¿de quién depende? De ellos. Nuestra vida gira en torno a ellos. Trabajamos a veces para ellos. Porque a veces uno dice, ay, pues yo ya tengo mi casita, ya como sea, yo pues ya, ¿no? Pero están los hijos, entonces uno dice, no, pues hay que esforzarse por los hijos. Entonces Salomón dice, hey, si tú corriges a tu hijo, lo que vas a tener es tiempo para ti. ¿Qué significa? Lo que vas a tener es descanso. Ahora, la paternidad, les decía hace un momento, la paternidad es trabajo, es mucha fatiga, porque uno tiene que estar detrás de los hijos. Uno tiene que andar ahí con ellos, viéndolos, corrigiéndolos. Es desgastante porque hay a veces, los hijos no son iguales. Hay hijos que entienden a la primera, hay otros hijos que pues no entienden. Y hay otros hijos que uno dice, caray, ¿qué habrá salido así este muchacho, esta muchacha? Y como dicen en Oaxaca, ¿no? Hay hijos que sacan canas. ¿Canas qué? Yo nunca he visto. ¿Por qué sacan una cana verde? ¿No? Yo he visto lo que veo, son canas blancas, pero nunca verdes. ¿Pero por qué dicen verdes? Porque son muy dolorosos. Noach es diametralmente opuesto a la calma y tranquilidad. La idea de la expresión es hacernos notar el valioso e incomparable resultado de formar a nuestros hijos, porque su educación con valores y principios, pero sobre todo con el ejemplo que le podemos dar, nos dará una existencia sin exabruptos, sin desencantos ni frustraciones. Y aquí llegamos a otro punto que es bien interesante en la educación. A nuestros hijos no aprenden de lo que oyen, aprenden de lo que ven en la casa. Esa es una realidad. Tus hijos van a aprender lo que ven de ti. Si tus hijos te ven que eres un ciudadano responsable en tu colonia, van a ser responsables. Si tus hijos te ven que eres una persona responsable con la iglesia, van a ser responsables con la iglesia. Si tus hijos te ven leyendo la Biblia, van a leer la Biblia. Si tus hijos te ven orando, tus hijos van a orar. Eso es una ley. A los hijos se les enseña con el ejemplo. Lo que ven de nosotros, eso hacen. Nuestra conducta está repetida o está copiada en nuestros hijos. ¿Esto es verdad? Nuestros hijos, mucha gente dice, ¿quién sabe por qué mi hijo es así? Pónete un espejo, él es como tú, es idéntico a ti. Tu hija es como tú la hiciste, porque tú la hiciste, o ustedes la hicieron. Estoy hablando a los que están en la transmisión. Ustedes la hicieron, o ustedes lo hicieron. No hay vuelta. Hay mucha gente que piensa que la escuela es, no, el mundo puede tener mucha mala influencia, demasiada, pero si en casa hay buenos ejemplos,
El mundo puede seguir rodando, como dice la canción. El mundo puede seguir presentando todas sus diabluras, todas sus equivocaciones, todas sus malas influencias, puede ser. Pero en la casa hay un remanso donde dice, no, mi papá no es así, mi mamá no es así, mi mamá no hace eso, mi papá no hace esto. Pero aunque el mundo esté bien, si en el hogar no se le da buen ejemplo a los muchachos, va a ser un desastre. Son los que van a descomponer al mundo. Si ustedes hacen una encuesta, si ustedes pudieran hacer una encuesta entre sus compañeros de escuela de sus hijos, van a descubrir que los más tremendos, que los más terribles, que los más traviesos, que los más inestables son personas o son hijos o son muchachos que vienen de hogares donde no hay un sentido de autoridad, donde cada quien hace lo que quiere, donde no hay límites. Límites, por ejemplo, ¿con qué? Límites con el teléfono, límites con el internet. De verdad, acerquémonos a nuestros hijos, mis queridos hermanos, amigos que siguen esta transmisión, acerquémonos a nuestros hijos, porque lo que pasa en las escuelas ya es verdaderamente increíble, o verdaderamente inaudito. Lo último que me enteré de muchachos de la secundaria es que una muchacha de un grupo, lo que hacía era tomarle fotos a las niñas y se las mandaba a un grupo de malandrines. Y la niña la expulsaron, la niña terminó en la fiscalía denunciada porque cuando tomaron su teléfono vieron que tenía fotos de todas las niñas y se las mandaba a un grupo de personas mayores de edad. Eso está pasando. Y para acabar dicen que mal de otros, consuelo de tontos, ¿verdad? Pero miremos cómo está Estados Unidos. Estados Unidos ya no saben qué hacer. En Estados Unidos todos tienen armas. Todos. Es el país que tiene más armas en todo el mundo. Por persona. Hay hogares donde uno piensa, tienen armas y dicen, pues tienen una pistola. No. Hay hogares en Estados Unidos que tienen armas de alto poder y no solamente armas de alto poder, sino armas con mira telescópica que pueden pegar un tiro sin problema a 200 metros. De hecho, el muchacho que mató a Charlie Kirk es un muchacho de 22 años, que su mamá, ahí están las fotos, no lo invento yo, ahí están las fotos. Cuando tenía 8, 9, 10 años, lo llevaba a un campo de tiro. Tenía armas en la casa y con una de esas armas mató a esta persona. Ese es el problema. Ahora, ¿de dónde sacó el arma? De la casa. ¿Quiénes eran sus ejemplos? Sus papás. El gobernador de Utah, a ver si me acuerdo de él, solamente sé que se apellida Cox. A ver si me acuerdo de su nombre. Dijo lo siguiente, cuando detuvieron a Taylor Robinson, que fue el autor material de la muerte de Charlie Kirk, dijo a Spencer Cox, nombre muy gringo, Spencer Cox, dijo, esperaba yo que fuera otro, no sé qué decir con otro, ¿verdad? Tal vez un musulmán, un migrante, un latino, y dice al final de su reflexión, dice, pero fue uno de nosotros. Claro, ahí está el problema. Que muchos ni quieren ver, pero ahí está. Ahora, ahorita están haciendo un gran escándalo porque era una figura pública al que mataron. Siempre ha pasado. Y fue uno nada más. Generalmente en Estados Unidos ya para las matazones en las escuelas son de 5, 10, 15. Y lo más grave fue lo que sucedió apenas hace un mes que un tipo entró a una escuela o a una iglesia y disparó contra los niños. Allá. Aquí en México decimos, no, todavía no llegamos. Nosotros no somos así, decimos, ¿no? Pero hay otra clase de problemas. Y los papás son los responsables de mirar allá, de mirar a sus hijos, de saber qué están haciendo. Y una vez que sepan qué están haciendo, corregirlos. A nuestros hijos los tenemos por un poco de tiempo y durante esos días debemos trabajar duro con su educación, disciplina y corrección, a fin de que cuando salgan de nuestros hogares no tengamos preocupación alguna sobre lo que puedan hacer o dejar de hacer para su mal. Hijo, yo te enseñé. Fuiste enseñada, fuiste enseñado.
No, nada puede ser más valioso para un padre y una madre que formar hijos que sean garantía de tranquilidad en nuestra vida adulta y sobre todo en la vejez, para que no tengamos que vivir con la zozobra de los yerros que puedan cometer al alcanzar la vida adulta y tengan que salir del hogar. Salomón está convencido de lo importante que representan en esta vida padres preocupados y ocupados en la formación de sus hijos, mirando o teniendo como proyección de la vida adulta de ellos y nuestra vejez. Eso debe impulsarnos para educar a nuestros vástagos. Salomón quiere ahorrarnos lágrimas, dolores y sobre todo la vergüenza que viene de tener hijos mal educados, groseros, irrespetuosos, irreverentes, malvados y sin una pizca de empatía con el sufrimiento de los demás o incapaces de pensar en los demás para auxiliarlos. Punto B. Para vivir con alegría. El proverbio que leímos dice, corrige a tu hijo para que te dé descanso y dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. La segunda parte del proverbio que meditamos dice de la siguiente manera, y dará alegría a tu alma. La Biblia enseña que los hijos son una bendición divina. No, ni son un castigo, ni mucho menos son un problema que debemos aceptar en nuestra existencia. Pero en muchos casos los hijos y también las hijas se convierten en un dolor de cabeza para sus progenitores. Cuando Dios diseñó la familia y le dijo a Adán y Eva que llenaran la tierra y que tuvieran hijos, evidentemente no lo hizo para castigarlos. No dijo, les voy a dar hijos para que sufran. No, nunca fue la intención de Dios. Nunca. La corrección que hagamos con ellos nos hará disfrutarlos siempre y en consecuencia nos darán alegría. Salomón nos plantea en sentido positivo la corrección, es decir, nos presenta los resultados de corregir o disciplinar a nuestros hijos. En sentido negativo, el texto diría, si no los corriges, te llenarán o te llenarás de tristeza. La palabra alegría que usa el texto que meditamos procede del vocablo ma'adán o madanaj, que significa un manjar, un alimento delicioso o un deleite. En un sentido más amplio, de placer. ¿Qué es lo que está diciendo? Vas a disfrutar a tus hijos. Te van a llenar, vas a decir, ay, gracias a Dios por mi hijo. Vas a sentir satisfecho. Fíjense que hasta qué punto va a llegar esto, que esta palabra, la palabra madanaj o la palabra ma'adán, está relacionada con la raíz de la palabra Edén y puede referirse a comida suntuosa, exquisitez o placer abstracto. ¿Qué quiere decir eso? Si tú corriges a tu hijo, te va a llenar de tanta alegría que va a parecer que vas a estar ¿en dónde? En el paraíso, en el Edén. ¿Eso qué significa? Significa el estado o el nivel de vida que todos buscamos y que todos aspiramos. Sentirnos bien y estar contentos. A veces es lo que dice Salomón, pero el punto de partida, ¿cuál es? Corregir a nuestros hijos. Los hijos bien educados pueden convertir su vida en un deleite para los padres. El único requisito es que los corrijan cuando todavía se puede hacer algo por sus vidas, porque en determinado tiempo